Hola a todos, bienvenidos una vez más a Creo Math. En esta ocasión vamos a hablar de una herramienta fundamental dentro de las matemáticas aplicadas, los métodos numéricos. Ya sé que hemos hablado varias veces de ellos en nuestro canal, pero en el video de hoy pues quiero abundar un poco más en la definición de los métodos numéricos. Muchas ecuaciones diferenciales que describen fenómenos del mundo real, como por ejemplo, el movimiento de un péndulo, el crecimiento de una población, la propagación de una enfermedad o el enfriamiento de un objeto, no tienen una solución que podamos escribir de forma exacta, es decir, con una fórmula algebraica sencilla. Cuando esto ocurre, los matemáticos recurren a los métodos numéricos. Los métodos numéricos son técnicas matemáticas que permiten obtener soluciones aproximadas a problemas que en muchos casos son difíciles o incluso imposibles de resolver de manera exacta. Estos métodos son ampliamente utilizados en la ingeniería, física, economía, informática y muchas otras áreas. Gracias a ellos, las computadoras pueden resolver problemas complejos mediante cálculos repetitivos y precisos. En lugar de buscar una solución exacta mediante fórmulas, los métodos numéricos generan aproximaciones cada vez más cercanas al resultado real. Recordemos, aproximaciones. En pocas palabras, si no podemos resolver una ecuación de forma perfecta, buscamos una forma de acercarnos a la respuesta correcta mediante cálculos sucesivos, o sea, cálculos que vamos a repetir varias veces hasta acercarnos al resultado aproximado. Y pues existen varios métodos numéricos, que pues en este canal ya hemos hablado de varios de ellos, pero hoy nos vamos a concentrar en el más antiguo y el más sencillo de todos, el método de Euler. Y aquí un paréntesis para mis colegas, sí sé que se escribe Euler y sé que en general en habla hispana le decimos así, pero pues yo aprendí que en su idioma original se pronuncia Euler y simplemente no puedo dejar de hacerlo. Antes de entrar en la fórmula, vale la pena conocer a la persona detrás de este método. A ver, seguramente ya lo habrás escuchado alguna vez, porque literalmente está ligado a todos los campos de la matemática. Leonhard Euler fue un matemático y físico suizo, nacido en 1707 y fallecido en 1783. Es considerado uno de los matemáticos más prolíficos de la historia. Escribió cientos de trabajos y realizó aportes fundamentales en prácticamente todas las ramas de las matemáticas de su época: cálculo, teoría de números, mecánica, óptica y por supuesto ecuaciones diferenciales. Un dato curioso es que Euler perdió la vista casi por completo en sus últimos años, y aún así continuó produciendo trabajos matemáticos de alto nivel, dictándolos de memoria a sus asistentes. El método que lleva su nombre surgió de una necesidad muy concreta en 1768. Dentro de su obra Institutionum Calculi Integralis, Euler propuso una manera sencilla de aproximar la solución de una ecuación diferencial cuando ésta no podía resolverse de forma analítica. Su idea era, en esencia, dividir el problema en pequeños pasos y avanzar utilizando la pendiente de la curva en cada punto. Esa idea, tan simple en apariencia, se convirtió en la base de todos los métodos numéricos que vendrían después. Un gran logro darse cuenta de que podríamos simplificar cierto tipo de cálculos con aproximaciones y pues que no pasaba nada. Al final te pones a pensar y las matemáticas puras o perfectas solamente existen en papel. Prácticamente en el mundo real no hay medidas exactas, no hay volúmenes exactos, ni precisos, ni 100% perfectos. Sí hay cosas que son bastante precisas, pero la vida real no es perfecta. Pensemos en una ecuación diferencial de la forma derivada de y con respecto a x igual a f de x, y, con una condición inicial conocida como y evaluada en x sub 0 es igual a y sub 0. Esto significa que conocemos un punto de partida y sabemos cuál es la pendiente de la solución en cada punto, pero no conocemos la función evaluada en x de forma explícita. La idea de Euler es brillante por su simplicidad. Si conocemos la pendiente en un punto, podemos usar esa pendiente para estimar cuál será el siguiente valor de la función, avanzando una distancia pequeña, a la que llamamos h, que es conocida como el tamaño de paso. Es exactamente el mismo principio que usamos en la definición de la recta tangente, donde y sub 1 es igual a y sub 0 más h por f de x sub 0, y sub 0. Y luego repetimos el proceso. Usamos ese nuevo punto x sub 1, y sub 1 para calcular el siguiente, y así sucesivamente.
De este modo, en lugar de una curva suave y exacta, construimos una aproximación poligonal de la solución, formada por pequeños segmentos de recta. Y es que yo no sé si han visto ese tipo de videos donde son como animaciones, donde tratan de aproximar una circunferencia, o sea, empiezan poniendo distintos tipos de polígonos, un triángulo, un cuadrado, y así van aumentando los vértices hasta tal punto de que tiene tantos que parece una circunferencia, básicamente. Pero no estás creando una circunferencia como tal. Simplemente estás añadiendo tantos vértices que llega un momento en el que la diferencia con una circunferencia es mínima. Pues algo parecido. La fórmula general del método de Euler es y sub n más 1 igual a y sub n más h por f de x sub n, y sub n, donde y sub n es el valor actual, h es el tamaño del paso, f de x sub n, y sub n representa la pendiente dada por la ecuación diferencial, y y sub n más 1 es la aproximación del siguiente valor. Entre más pequeño sea el paso h, más precisa será la aproximación, pero también necesitaremos más cálculos para llegar al mismo punto. Ahora vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x igual a x más y, con la condición inicial de que y evaluada en 0 es igual a 1. Muy bien. Queremos aproximar el valor de y cuando evaluamos en 0.4, usando un tamaño de paso h igual a 0.1. Aquí, nuestra función es f de x, y igual a x más y. Vamos a ir paso por paso hasta llegar a una aproximación decente. En el paso 0 vamos a definir nuestras variables iniciales, que son x sub 0 y y sub 0, que el número básicamente indica en qué paso estamos, por eso le he llamado paso 0 y no paso 1, porque será confuso. X sub 0 será igual a 0 y y sub 0 es igual a 1, y tú dirás, ¿pero de dónde salieron esos números? Bueno, recuerda que anteriormente te dije, cuando evaluamos a y en 0 es igual a 1. Significa que cuando x vale 0, y vale 1. Por eso empezamos con esos dos valores. Ahora sí vamos con el paso 1. En el paso 1 lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra ecuación original, f de x sub 0, y sub 0, y sustituimos por los valores que ya conocemos. X será 0 y y será 1. Y pues hacemos lo que dice nuestra ecuación, que es x más y. 0 más 1, 1. Bastante fácil. Luego vamos a hacer el siguiente paso, que es utilizando ya, como puedes ver, la fórmula del método de Euler. Aquí decimos y sub 1, y tú dirás, ¿por qué ya no es y sub 0? Bueno, porque ya estamos avanzando al siguiente, o sea, vamos a buscar la aproximación 1. No podemos buscar la aproximación 0 porque 0 es el único valor que tenemos, donde y sub 1 será igual a y sub 0 más h por f de x sub 0, y sub 0. O sea, y sub 0 más h por el paso anterior, que fue calcular la ecuación original. Y sub 0 es 1, recordemos. Nuestro paso h es 0.1, lo definimos anteriormente. Y pues ya sabemos que f de x sub 0, y sub 0 es 1. Sabemos que primero tenemos que multiplicar 0.1 por 1 y luego sumar 1. Y eso es igual a 1.1. O sea, y sub 1 es 1.1. Para calcular x sub 1 es bastante fácil. Solo debemos sumar x sub 0, o sea, x del paso anterior, más h. Y x sub 0 es 0 y h es 0.1, entonces 0.1 será nuestra x sub 1. En este momento me voy a disculpar por mi voz porque estoy enferma, pero creo que es lo suficientemente decente para que se entienda, ¿no? Vamos con el paso 2. En el paso 2 haremos exactamente lo mismo, lo único que vamos a cambiar los valores. Ahora ya no tenemos x sub 0, y sub 0 en la primera parte, sino que tenemos x sub 1 y y sub 1 porque avanzamos al siguiente paso. Y aparte de que avanzamos al siguiente paso, tenemos nuevos valores. Sabemos que x sub 1 del paso anterior es 0.1 y y sub 1 será 1.1. Hacemos lo mismo, sustituimos en la ecuación y hacemos lo que ella nos pide, que en este caso simplemente es sumar. Y el resultado es 1.2. Luego volvemos con la ecuación de nuestro querido Euler. Ahora ya no es y sub 1, sino y sub 2. Nos movemos al siguiente paso, recordemos. Y pues una vez más, y sub 1, obviamente ya como avanzamos un paso, no es y sub 0. Más h por f de x sub 1, y sub 1. Sustituimos los valores que ya conocemos
y sub 1 es 1.1, h no va a cambiar en ningún paso, ya te lo digo, no va a cambiar absolutamente ningún paso, h es 0.1 y f, voy a decirle f y ya está porque f es 1.2. Al realizar la operación nos daría que y sub 2 es 1.22. Y por último, en este paso, x sub 2, recordemos, simplemente debemos sumar x anterior, que en este caso es x sub 1, más h, y eso nos da como resultado 0.2. Podrás intuir por dónde va el paso 3. Básicamente es bastante fácil, simplemente tienes que repetir y repetir lo mismo. Pues aquí en el paso 3, ahora avanzamos otra vez, ya no es x sub 1, y sub 1, sino x sub 2, y sub 2. Sustituimos por los valores que encontramos en el paso anterior y nos da que f es 1.42. Ahora, para calcular y sub 3, sustituimos de nuevo con y sub 2 y la f anterior, y el resultado es 1.362. Vemos como el decimal cada vez como que se hace más preciso, llega a algo más concreto. Y pues x sub 3 ya sabemos que es la parte más fácil de calcular, ahora es 0.3. Por último, y digo por último porque ya no daremos más pasos, tenemos el paso 4, donde repetimos lo mismo una vez más, solo que con diferentes datos, que son los datos que obtuvimos anteriormente. Y aquí tenemos que y sub 4 es igual a 1.5282. Recordemos que este y, el y que estamos calculando con la fórmula de Euler, pues es la aproximación que estamos buscando. El x sub 4 y la primera fórmula de arriba solamente son para complementar esta misma ecuación. Entonces, según el método de Euler, la aproximación es, cuando y esté evaluada en 0.4, aproximadamente 1.5282, cuando h es 0.1, que es nuestro valor de paso. Recordemos que h puede ser más pequeño y más preciso, puede ser diferente. El valor exacto es aproximadamente 1.5836, y al calcular el error absoluto vemos que nuestro error es de 0.0554. El error se podría mejorar. Si calculáramos con un h más pequeño, podríamos tener una mejor aproximación. El error existe porque estamos aproximando una curva con segmentos de recta. Si redujéramos el tamaño de paso h, por ejemplo usando 0.01, pues la aproximación sería mucho más precisa. Aquí podemos ver todos los datos agrupados en una tabla, donde es más fácil visualizar todo lo que hemos hecho. Te fijas, pues tenemos n, que es el paso 0, paso 1. En el paso 0 no hacemos nada, solamente pues establecemos los valores iniciales y ya luego empezamos con las iteraciones, con las repeticiones del método. Y el valor que vamos a tomar en cuenta, pues en este caso es el último de la columna y sub n. Porque recordemos que el criterio era, queremos saber cuánto vale y al evaluarse en 0.4. Y como puedes ver, ambos valores coinciden en la misma fila. Como puedes ver, es un método bastante fácil. Quizá lo difícil sería que a lo mejor tienes una ecuación más complicada. Hemos usado ahora muy fácil, solamente había que sumar. A lo mejor tienes una ecuación un poco más complicada, que, a ver, tampoco es que vaya a ser muy complicada, sino quizá más larga, más cálculos. Pero en esencia es fácil. Recuerda también que ese tipo de métodos se utilizan más que nada para que las calculadoras lo hagan por ti. O sea, para que las calculadoras sean más eficientes a la hora de encontrar soluciones a ecuaciones complicadas. Ahora quiero que hablemos de las ventajas y las limitaciones del método de Euler. Pues el método de Euler tiene una gran ventaja. Es muy fácil de entender e implementar, tanto a mano como en un programa de computadora. Por eso sigue siendo el punto de partida para introducir a los estudiantes en el mundo de los métodos numéricos. Sin embargo, también tiene limitaciones. Su margen de error puede ser considerable si el paso h no es lo suficientemente pequeño, y para problemas más exigentes se prefieren métodos más precisos. Aún así, no debemos subestimarlo. El método de Euler es la puerta de entrada a una de las áreas más útiles de las matemáticas aplicadas, y entenderlo bien es la base para comprender métodos numéricos más sofisticados. Y con esto terminamos la explicación del método de Euler. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Y no olviden suscribirse para seguir aprendiendo matemáticas de forma clara y sencilla. Recuerden pasarse por el canal para ver otras explicaciones de otros métodos numéricos. Nos vemos en el próximo video.